Señorías, señor presidente del Gobierno, el año 2012 ha sido el primer año de legislatura del Gobierno del Partido Popular. Un año muy complicado para la sociedad española, para las familias, para los trabajadores, para las empresas. Si me permiten la expresión, ha sido un annus horribilis desde la perspectiva económica, social y política. Para enfocar este debate, señor presidente, he tomado como referencia sus intervenciones en el debate de investidura. Me parece un procedimiento que nos permitirá comparar y evaluar lo que ha sido este año y mes y medio de gobierno. Decía entonces en ese debate, señor presidente, y leo textualmente, que no podía empezar por otro lugar que por la cifra más dramática de las que definen hoy nuestra situación económica y social. Me refiero, señorías, al paro. Acabo con la cita textual. Estaba entonces de acuerdo y, lamentablemente, debo seguir estándolo con usted. El problema más dramático de nuestra sociedad es el paro. Los principales indicadores del mercado de trabajo son dramáticos. Los ha citado usted ya y, por tanto, evito repetirlos. Simplemente complementaré afirmando que hay muchos hogares dependientes de un pensionista o en otros con mucha suerte de dos, muchos jóvenes, hijos y nietos que viven de los ahorros de sus padres o abuelos, poniendo una vez más en valor la familia como principal garante del bienestar social. El ahorro y las pensiones de mucha gente, de la gente mayor, son el colchón de seguridad. Sin ello, muchas familias serían todavía más pobres. Un panorama, por tanto, señor presidente, aterrador. Añadía usted en el debate de investidura que las cifras que teníamos significaban que 1 millón de personas sufrían el drama humano del desempleo. Pues hoy, señor presidente, el drama es superior. Todas sus previsiones, tras un año de gobierno, se han agravado. Los primeros meses abordaron, se ha hablado de ello extensamente en la Cámara, una de las prometidas reformas estructurales, la laboral. Sabe usted que al final la compartimos, como habíamos compartido las reformas laborales con el Partido Socialista. Siempre habíamos defendido la tesis que teníamos un problema estructural. Algo fallaba cuando simplemente doblábamos las cifras de paro europeas, cuando el paro juvenil era también trágicamente el doble del europeo. Recordará, no obstante, al hablar de nuestra aprobación de la ley y de la reforma laboral, que la compartimos a partir de ciertas modificaciones que introdujimos a sus planteamientos iniciales. Una reforma laboral que ni gustó a los sindicatos, ni tampoco a quienes querían y siguen queriendo una desregularización de las relaciones laborales, pero que debería verse acompañada, y eso lo hemos dicho reiteradamente en esta Cámara, de un plan de choque para el empleo, reiteradamente propuesto por este grupo, y que ustedes han impedido que prosperara sin presentar jamás alternativa de cambio alguna. El primer punto de la conclusión del último Consejo Europeo, al que después haré referencia, anuncia que fomentar el empleo es una prioridad para la Unión Europea. Pues bien, ahora el Gobierno, presionado por la realidad y presionado por la Unión Europea, presenta y plantea tímidas medidas destinadas a la creación del empleo juvenil. Bienvenidas sean, pero no son suficientes. En materia de empleo necesitamos más ambición. Necesitamos que también se incluya a los mayores de 50 años y a los parados con hijos y a los larga duración. Recuerde, señor presidente, en este sentido, algunas de nuestras propuestas del plan de choque que han caído siempre en saco roto. Subvención de 5.000 euros, como se hizo en Francia, para aquellas pymes y autónomos que creen un puesto de trabajo. Compatibilización del trabajo a tiempo parcial al 50% con el cobro de la prestación de desempleo también al 50%. Capitalización universal del 100% para nuevos proyectos. En el debate de investidura, señor presidente, hablaba también de que el Gobierno acometería con urgencia la reforma de estabilidad presupuestaria. Las administraciones no deben gastar por encima de sus ingresos, ya que hacerlo significaría transferir a nuestras próximas generaciones el pago de nuestras deudas. Este es el principio que compartimos y el que nos llevó a aprobar el proyecto de ley presentado por el Gobierno. Pero el principio tiene su desarrollo y aquí el Gobierno ha tenido, a nuestro juicio, un comportamiento desleal, egoísta, sectario e ideológico. Y me explicaré. Ha distribuido con malicia los objetivos del déficit entre administraciones. Ha centrifugado los esfuerzos de austeridad hacia las territoriales. Es necesario ser más leal, señor presidente,
El Gobierno no puede pedir a las administraciones ir todos a la una en el esfuerzo de la austeridad y, a continuación, dejar el esfuerzo para los demás. Para afrontar la consolidación fiscal, el Gobierno ha tenido en cuenta 3 líneas de actuación. Primera, aplicar un brutal aumento de la presión fiscal, que va a permitirles recaudar 41.000 millones de euros. Y toda esa recaudación va a ser destinada única y exclusivamente a la Administración central, como si fuera esta la única afectada por la crisis y con problemas para reducir el déficit. Las comunidades autónomas no van a ver ni un euro, aunque sea de impuestos que ellos tengan una participación. Primera deslealtad. Segunda, han fijado unos objetivos muy restrictivos del déficit para las comunidades autónomas y corporaciones locales y muy permisivos para la Administración central. Es el segundo ejemplo de deslealtad del Estado. Es injusto y arbitrario imponer el 0,7% a las comunidades autónomas del objetivo global negociado con Europa del 4,5%. ¿Cuál debería ser, de manera objetiva, el reparto equitativo entre Administración central y comunidades autónomas? Sabiendo, señor presidente, que el gasto autonómico no es inferior a 1/3 del gasto total, lo razonable sería 1/3 para las autonomías y 2/3 para la Administración central. Por tanto, un 1,5 y un 3 respectivamente. Deslealtad e inmoralidad, si me permite, política, por supuesto, porque el reparto injusto del déficit hacia las comunidades autónomas obliga a políticas dolorosas que provocan gravísimos sufrimientos a muchísimos ciudadanos. Y tercera línea de actuación, aplicar una brusca reducción de transferencias del Estado a las comunidades autónomas. Así el Estado reduce su déficit, mientras que las comunidades lo incrementan. Es un tercer ejemplo de deslealtad. La conclusión a esta primera observación es que para el Gobierno la reforma para la estabilidad presupuestaria está sirviendo a su objetivo ideológico de reforzar la Administración central y debilitar la autonómica. Y una consecuencia muy cruda de esta decisión ideológica es que su Gobierno ha establecido además que debe ser el gasto social el que mayor ajuste debe asumir. Otra, señor presidente, de las reformas prometidas fuera del sector financiero, para su saneamiento. Reconocemos la complejidad de tal objetivo. Sabemos además que los desaciertos acumulados antes y después del inicio de la crisis han agravado tal complejidad. A veces, no obstante, pensamos que ustedes solo piensan en estabilizar el sistema financiero con los recursos procedentes del rescate bancario. ¿Por qué razón, señor presidente, no han adoptado ustedes una sola medida destinada a garantizar crédito para las pymes y para los autónomos? Y recuerde, le he aportado muchas propuestas, más de media docena, en sus comparecencias en debates europeos. Y sin crédito, pymes y autónomos, no habrá recuperación. Hoy las ha prometido, pero explíqueme por qué, señor presidente, debo creerle hoy lo que promete y ya prometió hace año y un mes y medio. Me preocupa también los elevados costes de la reestructuración para los contribuyentes, como me preocupa la situación de quienes fueron engañados con la compra de participaciones preferentes. Fue nuestro grupo quien propuso en su día la creación de una subcomisión y, a raíz de ello, entidades financieras no intervenidas por el FROB han buscado solución. Pero falta muchísimo por hacer. La semana pasada, en esta misma casa, afectados y miembros del Ayuntamiento de la ciudad de Mataró nos exponían a los grupos parlamentarios la situación derivada de la antigua Caja Laietana. Es, por tanto, imprescindible poner los recursos suficientes para que las comisiones de arbitraje actúen con la máxima rapidez y celeridad. En su investidura también, señor presidente, habló de un paquete de medidas económicas empezando por el sector público. Debo reconocer que, si bien no ha hecho nada o casi nada para reformar el sector público, no descansa en invadir, y después se lo voy a demostrar, constantemente el terreno competencial de las comunidades autónomas, reforzando, eso sí, una administración, la central. Ustedes van reforzando al Estado para recentralizar, para controlar más. No han hecho una reforma estructural del Estado. Se han suprimido, cierto, algunos puestos de consejos de administración, pero prácticamente no se han suprimido organismos, ni se han simplificado estructuras, ni se han suprimido como se debiera empresas públicas. ¿Por qué no se suprimen ministerios? Recientemente el Parlamento Europeo aprobó, señor presidente, un informe que seguro que conoce,
donde se hace hincapié en la necesidad de que las administraciones del Estado, sin competencias en determinadas materias, reduzcan sus infraestructuras administrativas. Empiecen, por tanto, a mirar las entrañas de su administración y aparquen la actitud de ordeno y mando hacia las demás administraciones, que en nada contribuye ni a generar confianza, ni a su correcto funcionamiento y, por supuesto, a la salida de la crisis. Permítame, en este sentido, tal como le dije antes, que recuerde algunas iniciativas legislativas para ejemplarizar ese afán recentralizador. Unidad de mercado es una de sus obsesiones, señor presidente, tanto que se convierte en un síntoma, no el único, de que para ustedes el grado de descentralización ha llegado a un límite al que nunca debiera haberse llegado. Por una simple razón, porque es una amenaza a su concepto de unidad nacional. Yo les propongo, como hacía el profesor Germabel, antiguo miembro de esta Cámara, que hable directamente de unidad nacional en lugar de unidad de mercado. Así al menos nos entenderíamos mejor. Nos oponemos, señor presidente, a la cooperación forzosa, a la armonización por parte del Estado. Su anteproyecto de unidad de mercado no es una ley de armonización encubierta que pudiera venir impuesta no ya por el Estado, sino incluso por otra comunidad autónoma, probablemente la que menos requisitos establezca para el acceso a una actividad económica o a su ejercicio. Establecen en esa ley o proyecto de ley un régimen excepcional de recurso contencioso administrativo, donde el órgano jurisdiccional competente no se determina en función del autor del acto o disposición impugnada, sino en función del recurrente. Con ello se pretende, por tanto, sustraer el conocimiento de los actos de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas, para atribuirlo a la Audiencia Nacional, vulnerando así el artículo 152 de la Constitución española. Se atribuye, por otra parte, a la futura Comisión Nacional de los Mercados y Competencia la competencia de provocar automáticamente suspensión pública inicial de la disposición, acto o resolución impugnada, una imposición al Poder Judicial que vulnera otro artículo de la Constitución, concretamente el artículo 117. ¿Cómo puede después decirse, señor presidente, como decía usted esta mañana desde esta misma tribuna, que hay que hablar de respeto a la Constitución cuando ustedes en un proyecto de ley la impugnan gravemente? Tenemos como ejemplo Estados Unidos cuando hablamos de unidad de mercado. El informe Doing Business del Banco Mundial sitúa a España en la posición 136ª en el ranking de 185 países del mundo en términos de facilitar a las empresas crear nuevos empleos. ¿Es la ley del mercado que ustedes preparan una solución a dicho problema? El Gobierno la justifica aludiendo a los costes burocráticos derivados de cada comunidad autónoma, porque tienen sus propias leyes y reglamentaciones. Pues bien, en Estados Unidos, que ocupa la posición 13ª en el citado ranking del Banco Mundial, no se aplica una ley de mercados como la que ustedes pretenden. Si una empresa quiere operar en Estados Unidos, en diversos estados, es necesario que complemente en todos y cada uno de ellos los distintos requisitos impuestos por cada uno de ellos. Si una empresa opera en los 52 estados, sí, señor ministro de Defensa, si quiere después hace uso de la palabra, si quiere operar en cualquiera de los estados, tiene que cumplir los requisitos de ese respectivo estado. La Ley Orgánica de la Reforma Educativa. Su anteproyecto es otro ejemplo de recentralización del Estado. No discutimos para nada la necesidad de mejorar los resultados educativos de los alumnos. Lamentamos, en cualquier caso, la incapacidad para llegar a un pacto, una vez más la incapacidad. No es una acusación a este Gobierno, a todos los gobiernos que han tenido en esta Cámara representación. Lamentamos perder la oportunidad para un acuerdo educativo que permita estabilidad al sistema. Ustedes tienen todo el derecho a presentar y aprobar una nueva ley de educación, pero no aprovechen que el Pisuerga pasa por Valladolid para legislar de una manera inequívocamente recentralizadora y homogeneizadora. Para muestra un botón, señor presidente, en la memoria de la ley hay 9 páginas dedicadas a la nueva educación secundaria, 14 a las sentencias
sobre la lengua en Cataluña y más de 20 referidas a la modificación del reparto de competencias. Su reforma educativa ha sido rechazada, por otra parte, por todas las comunidades autónomas que no están gobernadas por el Partido Popular, a las que no les ha tocado, lógicamente, otro remedio que acatar el ordeno y mando del Ministerio. Fíjese que con el voto en contra de Andalucía, País Vasco, Cataluña, Asturias y Canarias, se está poniendo de manifiesto que un 45% de la población escolar rechaza la reforma. Hagan, si quieren ustedes, una nueva ley de educación. Ojalá que fueran capaces de pactarle con las principales fuerzas políticas de esta Cámara para garantizar la durabilidad en el sistema educativo. Háganlo, no obstante, respetando el marco competencial vigente. Y, sobre todo, señor presidente, retiren la parte referente a la especificidad lingüística del sistema educativo catalán. Tiene el aval científico de la UNESCO, tiene el aval político de la Comisión de la Unión Europea y tiene el aval práctico de sus resultados. Y, sobre todo, tiene el apoyo unánime de la comunidad educativa, exceptuando docena y media de familias. No se entrometan, y lo digo con todo el respeto, en algo tan sensible como es la lengua y la cultura catalana. Cometen un grave error. Retiren esa parte del proyecto de ley, señor presidente, y adecúen el resto al marco competencial. Otro ejemplo de recentralización. Señor presidente, lo tenemos en el anteproyecto de ley de racionalización y Perdón, un momento, señor diputado. Ruego silencio, por favor. No quiero conversaciones en los pasillos. El que tenga que hablar, que vaya al bar. Decía, en el proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Vulneran ustedes la competencia exclusiva de esa materia que algunos estatutos otorgan a sus gobiernos, como es el caso de la Generalitat. Vulneran el principio de autonomía local y no ignoren que también vulneran los contenidos competenciales que la Carta Municipal otorga a la ciudad de Barcelona. Además, intentan trasladar a la opinión pública una imagen, a nuestro juicio al menos, distorsionada y, por supuesto, injusta de la administración local. Y hay miles y miles de personas que sacrificadamente y sin remuneración alguna dedican parte de su tiempo a servir a su comunidad. Ocúpense, por tanto, como antes decía, de poner orden en la administración del Estado. No se acaba con los proyectos expuestos la voluntad recentralizadora de su Gobierno. Sucede lo mismo con la Ley de Transparencia, materia en la que ya está legislando Cataluña. O sucede con la regularización de los horarios comerciales. Dejen que cada comunidad autónoma decida de acuerdo con sus competencias. Dejen que en Cataluña podamos conciliar los derechos del consumidor con la defensa del comercio de proximidad familiar tradicional. Y no teman por la unidad de mercado. Me remito una vez más a los Estados Unidos, donde cada Estado tiene su normativa propia y no por ello deja de ser la primera potencia del mundo. Y no hablen, señor presidente, del principio de igualdad para recurrir el euro por receta, es decir, para privar a Cataluña o a Madrid de tener más ingresos para atender las obligaciones que ustedes imponen con injusta proporción, a nuestro entender, de reducción del déficit público. Nos obligan a gastar menos. No nos permiten participar ni en un euro en la subida de los impuestos participados por las comunidades autónomas. Y después no nos permiten la corresponsabilidad fiscal que tantas veces utilizaron para ir contra las comunidades autónomas. ¿Se acuerda que siempre decían que era muy cómodo gobernar las comunidades autónomas porque no ponían impuestos y echamos la culpa al Gobierno central? Y ahora, cuando los ponemos, ustedes recurren al Constitucional. Y, sobre todo, insisto, no utilicen el manoseado principio de igualdad. ¿O es que usted cree que todos somos iguales en España a la hora de tributar en el IRPF? ¿O es que somos todos iguales a la hora de pagar los servicios de agua potable? ¿O es que todos somos iguales a la hora de pagar autopistas? ¿O es que todos somos iguales a la hora de recibir ciertos subsidios? No, señor presidente, no somos iguales. Algunos pagamos más y recibimos menos a cambio. Permítanme, regresando y retomando su discurso de investidura, y también en este caso el programa electoral, recordarle que usted se comprometió ante esta Cámara a definir un marco fiscal más adecuado a las necesidades de los emprendedores. Con prolongados aplausos de su grupo parlamentario,
Hablaba de compensación de deuda similar al de la cuenta corriente bancaria, ya propuesto, por cierto, antes por nuestro grupo parlamentario. Y prometía la reforma del IVA para autónomos y pymes hasta que no hubiesen cobrado la factura, no debían pagar el importe del IVA. ¿Cuáles han sido los resultados de su Gobierno en el apoyo al emprendedor y particularmente a la política tributaria? Ninguno, a nuestro juicio, señor presidente. Ninguno. Idéntica promesa repetida hoy por usted con los mismos prolongados aplausos. No solamente no ha hecho lo que prometió, sino que cuando Convergencia y Unió le ha propuesto un proyecto de ley de apoyo al emprendedor o la modificación del IVA en los términos que hace un año usted se comprometió en esta Cámara, su grupo parlamentario ha votado en contra. Además, ustedes, como antes dije, han protagonizado una subida de impuestos que podrán recaudar 41.000 millones de euros, 8.000 de ellos, por cierto, en Cataluña, sin un céntimo para las comunidades autónomas. Su partido en Cataluña critica el incremento fiscal que aplica el Gobierno de la Generalitat y se quedan tan anchos ante la subida fiscal más alta de los últimos años que ustedes han protagonizado. Una subida del IVA que afecta a sectores sensibles como el de la cultura, el turismo, como bien sabe, vital para nuestra economía en estos momentos, castigado también por las tarifas aéreas. A todos también esa subida del IVA afecta, también a los débiles. Ha subido el IRPF castigando a las clases medias. Incrementa las retenciones del impuesto de sociedades, que obligan a las empresas a adelantar en torno a 3.000 millones de euros en detrimento de su liquidez. Hasta la fecha, eran autónomos y pymes, según valoración de las entidades que les representan, en 2.000 millones de euros, quienes financiaban al Estado. Ahora se suma a ello lo que hace referencia a las retenciones del impuesto de sociedades. Y otra cuestión, señor presidente, que no sé si recordará, se la pregunté en una sesión de control un miércoles hace ya tiempo. Se sigue sin ser diligente en la devolución del IVA por la exportación. Pueden llenarse la boca de palabras en favor de la internacionalización y de la exportación, pero ustedes no son diligentes a la hora de devolver el IVA por la exportación. Esta misma semana, hablando de apoyo a los emprendedores, nuestro grupo ha vuelto a presentar dos nuevas propuestas legislativas. Una, para que el IVA se pague cuando se haya cobrado la factura. A ver si de una vez por todas nos hace caso, señor presidente. La otra, referente a nuestro constante empeño de apoyar al emprendedor. Sin emprendedores no hay creación de riqueza, ni puestos de trabajo, ni distribución social de lo recaudado. Les proponemos que en los próximos 4 años de actividad el emprendedor nuevo tenga una exención fiscal del 75% de sus beneficios y ser autónomo o contratante de terceros tenga una bonificación del 90% sobre las cotizaciones a la Seguridad Social en el primer año y del 75% para el segundo y del 50% para el tercero. Y proponemos en esa iniciativa legislativa incentivos fiscales para los inversores que inicien su negocio, propuestas de gran relevancia que ayudarán también a combatir el paro juvenil. Es la hora de ayudar a crear empresas, señor presidente. Hemos rescatado bancos, necesitamos rescatar empresas, necesitamos crearlas de nuevo. Hay también que destacar algo que usted no dedicó hoy en la mañana ni media palabra. Falta una política industrial capaz de frenar la destrucción de tejido productivo. Es necesario impulsar la reindustrialización que priorice la búsqueda de alternativas industriales a procesos de deslocalización. Proponemos, y así lo manifiesto ante esta Cámara, la creación de un fondo de reestructuración para refinanciar empresas viables actualmente en crisis por falta de financiación. En materia energética, de la que sí ha hablado, determinante, como usted también ha señalado, en la competitividad de nuestras industrias, de nuestras empresas, reconozca la especificidad de la cogeneración y la revisión de su regulación y recuperen el mix energético propuesto por esta Cámara en la anterior legislatura. Una propuesta que salió a iniciativa precisamente de su grupo y del que yo represento en la pasada legislatura. Insistimos también, hablando de política industrial, hablando de valor añadido, en el llamado gasto productivo. Las políticas de I+D+I forman parte del mismo. No se está priorizando, a juicio de este grupo parlamentario, de manera adecuada ni suficientemente contundente. Las políticas de I+D+I han de formar parte del plan económico de salida de la crisis. Es aquí
donde nos jugamos nuestro crecimiento y nuestra competitividad. La I+D+I requiere, a nuestro juicio, de un cambio cuantitativo y de un cambio cualitativo, de más recursos y de un cambio de modelo. Necesitamos, por otra parte, señor presidente, estimular inversión y consumo para fortalecer nuestro tejido productivo y nuestra economía. Han ampliado la prórroga del Plan PIBE para la renovación del parque de vehículos. Muy bien, felicidades, señor presidente. Pero ¿por qué no hacerlo también en otros sectores? ¿Por qué no un plan Renove para bienes de consumo duradero, para lavadoras, frigoríficos, electrodomésticos en general? ¿Y por qué no un plan de rehabilitación de energía de edificios? ¿Por qué no un plan para la biomasa? Todos ellos con ahorro energético y ahorro de costos. En definitiva, señor presidente, de esta crisis no vamos a salir sin el apoyo específico a la economía productiva. Que la crisis nos sirva para aprender la lección. Ni con la economía especulativa del pelotazo, la de hacerse uno rico de la noche a la mañana sin esfuerzo, ni con la economía del subsidio vamos a salir del atolladero y menos vamos a garantizar un futuro sostenible económicamente y socialmente para las futuras generaciones. O apoyamos a los que producen y crean riqueza en su actividad a partir del riesgo, del esfuerzo e incluso del fracaso, o no hay futuro. Permítanme abordar algún ámbito sectorial particular. El sector agroalimentario, pesca y ganadería, señor ministro. No se puede catalogar, a nuestro juicio, el sector como estratégico y presentar un presupuesto regresivo y alejado de la voluntad del sector y de la complejidad que atraviesa. Un proyecto que reduce líneas dedicadas al desarrollo rural, a la financiación de ICO. ¿Dónde queda, a partir de esta realidad presupuestaria, la incorporación de jóvenes y mujeres? ¿O cómo quedan las partidas para mejorar competitividad, calidad e innovación y fomento de la reindustrialización agroalimentaria? ¿Por qué con la bajada los seguros agrarios hacen todavía más vulnerable el sector? Habiéndome referido, señor presidente, a diversas políticas sectorales, quiero hacerle ahora respecto a la política social. Los resultados de la política social de su Gobierno han sido y serán, de no corregirse y no hacerlo con rapidez, nefastos. Ustedes han utilizado dos instrumentos en política social: la irracionalidad y la reducción de las transferencias a las comunidades autónomas. Desde la perspectiva de la irracionalidad hay dos ejemplos gravísimos. El primero es la supresión de la universalidad de la sanidad. Con la reforma que ustedes han aplicado, solo tiene derecho a sanidad aquel que tenga tarjeta de seguridad social o pueda vincularse a ella, como sabe usted mejor que yo. Vulneran derechos humanos, aumentan gestión burocrática y aumentan el riesgo sanitario país, porque las enfermedades no van vinculadas a tener o no tener tarjeta sanitaria. El segundo ejemplo gravísimo de irracionalidad de su política social es la política de dependencia. Han eliminado de un plumazo la totalidad de convenios que tenía el Estado con las comunidades autónomas para financiar conjuntamente la atención a la dependencia. Inseguridad jurídica, por tanto, y enorme deslealtad entre administraciones. Existe todavía un tercer ejemplo de irracionalidad. En el debate de investidura se recuerda una de sus grandes promesas. El Gobierno, leo textualmente, decía, dará cumplimiento a uno de sus compromisos electorales, la actualización del poder adquisitivo de las pensiones a partir del 1 de enero de 2012. Prolongados aplausos, añade el texto. Pues no, señor presidente, no ha cumplido, como no ha cumplido el anuncio de que no subiría impuestos. En cuanto a la política de reducción de transferencia de beneficios a las comunidades autónomas, le voy a hablar de Cataluña para que sirva de ejemplo, pero podría hablarse de cualquier otra comunidad autónoma. En materia de políticas sociales, la aportación del Estado a Cataluña se ha visto reducida en un 92% en los últimos 3 años. No simplemente, por tanto, con su Gobierno, pero de manera muy importante este último año. En cifras, de los 72,8 millones de euros percibidos en 2011, pasan a 5,8 millones en 2013, según presupuestos generales del Estado. Esta dramática reducción de la aportación estatal afecta a todos los programas sociales de bienestar y familia,
al Plan de Servicios Sociales Básicos, al proyecto de intervención social, al de prevención de marginación e inserción del pueblo gitano, al Plan de Dependencia, al Fondo de Acogida, Integración y Refuerzo de los Inmigrantes. Y no debe olvidarse, señorías, que la integración es básica. Se han hecho las políticas que se han hecho respecto a inmigración y todos en esta Cámara tienen responsabilidades, unos más que otros. Pero es importante asegurar la integración, porque lo que no se gaste hoy es más gasto para el futuro. Y hablar de política social es también, a nuestro entender, como se ha hecho ya en esta Cámara en el día de hoy, hablar de pobreza, y en especial de pobreza infantil. Y esta no ha sido prioridad del Gobierno, a pesar de mis reiterados requerimientos de que la defienda usted aquí en el seno de la Unión Europea. Un dato simplemente, señor presidente. En Cataluña, el incremento de hogares sin ningún ingreso se ha traducido en que la demanda de renta mínima de inversión haya pasado del 2010 a incrementarse un 44% respecto al 2009 y un 150% respecto al 2008. Y al hablar de política social, no puedo dejar de mencionar otro sector, el tercer sector social, que se encuentra en estado de shock. También aquí reclamamos un plan de choque. Y, por favor, a ustedes que tanto les gusta pedir que se cumplan las sentencias, recuerde que la Audiencia Nacional ha vuelto a dar la razón a la Generalitat en la demanda de gestionar los fondos vinculados al 0,7% del IRPF, cuando, por tanto, piensa este Gobierno cumplir los mandatos judiciales, que, por cierto, entre paréntesis, tampoco cumplió en su día el anterior. Por tanto, rescatamos bancos, solicitamos rescate de empresas, pero, sobre todo, rescatemos personas. Le hablaré ahora de la necesidad de una nueva ley de mecenazgo, señor presidente. Lo hago expresamente al hablar de política social. Lo pudiera haber hecho al hablar de política cultural, porque el sector de la cultura la necesita. Podría hacerlo también al hablar de I+D+I, porque el sector también la precisa. Pero si lo hago precisamente hablando de política social, es porque esta es una ley muy esperada por quienes desde el tercer sector intentan que podamos vivir en una sociedad más justa. El 27 de marzo, fecha que a usted le sonará y a mí también, Convergencia y Unió defendió una proposición de ley con un texto elaborado a mecenazgo. Su grupo la rechazó simplemente diciendo que era incompleta y que ustedes presentarían una de mejor, el mismo argumento que ustedes utilizaron para rechazar nuestro proyecto de ley en favor del emprendedor. Pues bien, nunca más se supo. Por tanto, señor presidente, ¿para cuándo la ley de mecenazgo? Que ustedes se comprometieron al rechazar la propuesta de Convergencia y Unió. Y a la vista de que ustedes no la presentan, les repito o le digo hoy que vamos a repetir la presentación de la misma. Se ha hecho ya, pero no puede mi grupo, porque sería inhumano, no hablar de las consecuencias que la crisis está teniendo para muchas familias que no pueden pagar las hipotecas de sus viviendas. Por cierto, habría que distinguir entre desahucios y desalojos, entre lo que es pago o impago de alquileres e impago, por tanto, de las hipotecas. La actual situación de severa crisis ha evidenciado los graves desequilibrios existentes en la relación contractual entre recaudador y deudor de los préstamos hipotecarios. El deudor no puede alegar la existencia de cláusulas abusivas. El deudor ve, en caso de impago de una sola cuota, como el acreedor resuelve anticipadamente la totalidad del préstamo. El deudor sufre la adjudicación de la vivienda a la entidad financiera por un valor muy inferior a la tasación que en su día sirvió para valorar esa vivienda. Y además, por si no fuera poco, el deudor sigue debiendo la diferencia entre el valor de la adjudicación y el total de la deuda reclamada. Un auténtico drama, como ya se ha puesto de relieve, reitero, a lo largo del día de hoy. Hay que buscar soluciones que reconduzcan los problemas del presente, pero hay que garantizar para el futuro el reequilibrio de ambas partes contratantes. Hay que ampliar el colectivo de personas a las que afecta el Real Decreto que el Gobierno ha remitido a esta Cámara. Extenderlo también a los avalistas. Hay que paralizar el proceso desde su comienzo. Hay que propiciar una intermediación obligada entre las partes. Hay que establecer mecanismos de segunda oportunidad, el denominado leasing social o cualquier instrumento que permita
que pagando una renta adecuada a las nuevas circunstancias económicas de una familia o de una persona, se pueda seguir viviendo en ella con el derecho a recuperar, a recomprarla en su día. No hay que poner, y en este sentido, señor presidente, encontrará sentido común en nuestro grupo parlamentario, no hay que poner patas arriba al sistema financiero, pero los bancos han de retornar a la sociedad parte de lo que han ganado de la misma. Hay que reformar la legislación hipotecaria, que es distinto de la concursal, porque también se han confundido ambos términos. Hay que extender, y así lo hemos propuesto desde hace 2 años, la legislación concursal a las familias. Y hay que abordar también, porque no sería justo, una ley de endeudamiento responsable. Lógicamente, señor presidente, no digo ni de largo que todo lo que ha hecho el Gobierno lo ha hecho mal, ni tan siquiera regular. Hay cosas que, a nuestro juicio, se han hecho bien. Algunas las he recordado. Debo añadir también, porque no sería justo, la previsión de créditos para atender las deudas de proveedores de la Administración local o autonómica. De estas medidas se han beneficiado muchos emprendedores. Se generó liquidez y no regatearemos esfuerzos para reconocerlo. Permítame, ya que hablo de cuestiones que ha hecho el Gobierno y que valoro positivamente, que lo haga también de algo que en su día ya le manifesté desde mi escaño, y es la preparación de los consejos europeos. Y con esta afirmación de que hoy se prepara mejor que antes la agenda de los consejos europeos, permítame una breve valoración de lo que ha sido el Consejo Europeo del 7 y 8 de febrero. Habla el Consejo y sus conclusiones, sin duda, de muchas cuestiones referentes especialmente a mercado internacional y acuerdos. No voy a referirme a ellas, simplemente que el acuerdo con Estados Unidos debe ser un instrumento que le permita también a Europa no simplemente superar la crisis, sino seguir liderando su posición en el comercio mundial. Cuando hablo de Europa, debo recordar algo que usted también predica y que le ruego esfuerce y dedique la máxima energía a intentar corregir. No estamos de acuerdo con la política de austeridad, sí con el valor de la austeridad, pero no que ésta se llegue a aplicar hasta estrangular nuestra economía y provocar una ruptura de la cohesión. Respecto al acuerdo financiero plurianual, es, a nuestro juicio, insuficiente. Lo voy a resumir con un titular, señor presidente. Todos ganan, Europa pierde. Ciertamente, la cumbre europea poco ha tenido, a mi entender, de europea. Es la primera vez en la historia, con un Estado más, que es Croacia, que se rebajan los presupuestos de la Unión Europea. El acuerdo es de mínimos y consagra, eso sí, la austeridad. Pero, por otra parte, hay que recordar que es simplemente la base de negociación de un acuerdo con el Parlamento Europeo. Una negociación que nosotros deseamos se acabe con unas partidas claras y que den respuesta a las necesidades de la sociedad europea. Y hablando del Parlamento Europeo, quiero recordarle, señor presidente, una frase, unas declaraciones de su presidente Martin Schulz, cuando decía: cuanto más se acerque el acuerdo presupuestario a la propuesta británica, más posibilidades hay de que lo tumbe el Parlamento. ¿Se acerca, pregunto yo, el acuerdo presupuestario que usted suscribió a la propuesta bancaria? A mi juicio, sí, señor presidente. Respecto a España, no tengo inconveniente alguno en decirle que ha salido bien parada. Seguirá siendo receptor, como usted señaló esta mañana, con un saldo neto del 0,2. Pero, sinceramente, no me parece ninguna victoria ser receptor neto. Lo somos por lo mal que estamos y no atribuyo esta situación en exclusiva a su Gobierno. El saldo positivo se debe a la menor contribución española debido a su retroceso en términos de PIB y a la recepción de fondos especiales por el paro juvenil. Yo preferiría tener como Estado que aportar y tener a los jóvenes españoles con empleo y, por tanto, con una tasa muy inferior de la actual, que de largo dobla la europea. Tampoco, y con ello acabo mi referencia al Consejo Europeo, nos agrada la reducción de algo que también repercute a los jóvenes, que es la reducción del importe destinado a becas Erasmus y, por tanto, disminuye la capacidad de la gente joven universitaria y disminuye al mismo tiempo la capacidad de formación profesional. Permítame, señor presidente, para acabar, que me refiera a dos cuestiones no menos importantes que las hasta ahora referidas
en mi intervención. Primero, la cuestión catalana. El año 2012 ha tenido un significado especial para Cataluña. El déficit fiscal, la continua presión del Estado respecto a la capacidad de autogobierno, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto fueron algunos de los elementos que impulsaron a un gran número de catalanes a pronunciarse a favor de la voluntad de Cataluña de gestionar sus impuestos, de decidir sobre sus prioridades y de regir su propio destino. Hoy usted no ha reconocido en el ámbito territorial o de Cataluña ni un solo error. Pero, señor presidente, este Gobierno se equivoca, como se equivocó el anterior, al no liquidar deudas pendientes de la disposición adicional tercera del Estatuto. Esto también es incumplir la Constitución, señor presidente. Y se equivocan ustedes queriendo minimizar lo que significa para Cataluña tener un déficit fiscal estructural con el Estado al 8%. Ya que hablamos tanto de transparencia, también sería conveniente que fuéramos transparentes y que todo el mundo pudiera conocer las balanzas fiscales entre las comunidades autónomas y el Estado central. Los catalanes queremos vivir de nuestros impuestos y podríamos hacerlo sin dejar de ser solidarios. Queremos preservar nuestra sociedad del bienestar y podríamos hacerlo. Desearíamos ser más competitivos y podríamos serlo. Pero de los impuestos que pagamos, una parte demasiado elevada va y no vuelve. Hace años que intentamos dialogar, explicar nuestras razones. Usted también se equivocó, señor presidente, cuando dio el portazo, ya sé que me dirá que no fue así, ya lo vamos a discutir, a la propuesta del Parlamento de Cataluña sobre el pacto fiscal. Y se equivoca el Gobierno cuando obliga a la Generalitat a recortar más de la cuenta en políticas de sanidad, de educación o de asuntos sociales. Las últimas elecciones al Parlamento de Cataluña no dieron los resultados que podíamos esperar desde nuestra perspectiva. Pero no olvide, señor presidente, ni sus señorías, que con una participación electoral excepcionalmente elevada, las fuerzas parlamentarias partidarias de abordar una consulta con el derecho democrático de Cataluña a decidir su futuro obtuvieron unos resultados claramente mayoritarios y que, en la medida que el Gobierno solo ofrezca oposición y obstáculos a este proceso, esta posición mayoritaria tenderá a ampliarse. Cataluña, se hizo antes referencia, aprobó en 2006 un estatuto para avanzar en el autogobierno. Un tribunal constitucional caducado nos lo negó, ignorando la voluntad de un pueblo expresada en un referéndum. Puedo entender, señor presidente, su miedo a la consulta, pero nadie puede temer a la democracia. Si un país que se siente mayoritariamente nación, no todo el mundo, cierto, no se considera respetado, refuerza todo el derecho a poder manifestar su futuro. No le tengan miedo a la democracia y no planteen, como hacen, en términos dogmáticos, si la soberanía corresponde al todo o a una parte, al pueblo español en su conjunto o al pueblo catalán. Así, el enfrentamiento irá creciendo. Hay que dialogar sin reservas, reconociendo al otro su legitimidad. Ustedes y el principal partido de la oposición deberían entender que la cuestión catalana no es un problema, y si lo es tanto de Cataluña como del conjunto de España. Estén, por tanto, dispuestos a lo que sea necesario para respetar la voluntad democrática de los ciudadanos. En una entrevista reciente en el diario La Tercera en Chile, usted, señor presidente, hablando de Gran Bretaña, decía expresamente que hay que respetar la voluntad de los pueblos. Pues eso, simplemente eso, respeten la voluntad del pueblo de Cataluña. Y decidir qué es lo que se quiere no es sinónimo de independencia. Respetemos la ley, claro que sí, señor presidente, pero reformemos cuantas leyes sean necesarias, incluso la Constitución, como usted no proponía, pero admitía, lógicamente, porque es constitucional, para salvaguardar la democracia. No sacralicemos la Constitución, hagan propuestas ahora ustedes. Ahora les toca a ustedes, señor presidente. Estamos dispuestos a dialogar y usted dice estar dispuesto. Me alegro muchísimo. Pero ¿qué propuesta tiene usted de cara al futuro, señor presidente? ¿Qué propuesta, aparte del diálogo, tiene usted de cara al futuro? Hay que hurgar, a mi juicio, en las raíces de la situación. Hay un artículo reciente en un seminario Cataluña Cristiana de Lluís Serra que me parece importante traer a colación en este debate. Dice él, hoy existe, y estoy de acuerdo, un movimiento sísmico en las relaciones entre Cataluña y el conjunto español. La mayoría de los análisis se concentran en la epidermis del conflicto, las soluciones también. No hay profundidad. ¿Por qué hemos llegado hasta aquí?
¿Cuál es el epicentro del conflicto? ¿Por qué el Estatuto fue menospreciado sin contemplaciones? ¿Por qué fue humillada la voluntad del pueblo de Cataluña por parte de un tribunal desprestigiado y que no había sido renovado de acuerdo con el marco constitucional? ¿Por qué centenares de miles de personas se manifestaron el 11 de septiembre? ¿Por qué muchos de ellos pedían que Cataluña fuera un Estado propio? ¿Por qué se produce una asfixia económica de Cataluña? ¿Por qué algunos medios de comunicación atizan irresponsablemente el fuego en lugar de objetivizar los problemas? ¿Por qué también eso sucede con algunos políticos de aquí y de allá? ¿Por qué se piensa en la independencia como única salida política? Si no profundizamos, señor presidente, en el epicentro del conflicto, no habrá diálogo posible y menos frutos del mismo. Tampoco soluciones, solo habrá confrontación. Y no la deseo, se lo aseguro. Se puede imponer la razón de la fuerza a la fuerza de la razón. Es posible. Pero ¿se puede convivir sin conflicto en la permanente contradicción de convivir contra la voluntad? Creo que no. Falta seducción, lo subrayo. Y lo único que hay es desamor. Y hay que ser conscientes, unos y otros. Y no lo olviden, España no saldrá adelante, ni económicamente, ni socialmente, ni políticamente, ni democráticamente, sin resolver la cuestión catalana. No dejemos que nadie sustituya nuestras responsabilidades, ni siquiera que las altere. Y dicho lo dicho... Señor Durán, tiene usted que ir terminando. Sí, procuraré terminar antes que mi colega y querido señor Rubalcaba, pero voy a acabar. Para referirme al último de los ámbitos que quiero comentar, señor presidente, el de la crisis política. La corrupción ha ayudado a incrementar la brecha, pero no es el único problema. Ni los políticos los únicos responsables. Pero tenemos una gran responsabilidad y no hay que ignorarla. A la presunta corrupción se añaden a veces presuntas malas prácticas popularmente conocidas como juego sucio. Presunto juego sucio entre partidos o presunto juego sucio de instituciones de Estado frente a partidos o dirigentes políticos. De todo puede haber, o quizás haya. Las últimas semanas, la presunción de corrupción ha llegado hasta la misma persona del presidente del Gobierno. Voy a decirle, señor presidente, lo que he dicho antes públicamente. Creo, y me reafirmo en ello, que usted es una persona honesta. Cosa distinta es que piense que usted o su partido no han dado explicaciones suficientes y que además sean víctimas de las actitudes de algunos de sus miembros desafiantes y altivas que horas antes mantenían y por mucho menos frente a terceros. Pero no voy a ser yo quien juzgue. Lo deben juzgar los jueces. Desgraciadamente, y cada día más, oyendo a ciertos dirigentes políticos y a determinados periodistas, llego a la conclusión de que ¿para qué queremos jueces y fiscales si tenemos a políticos algunos y a periodistas también algunos? Creo sinceramente que tenemos que abrir un periodo de reflexión, dialogar, compartir y tomar medidas, no de manera improvisada. No se puede proponer cada día una propuesta distinta sobre la financiación de partidos, restando valor a las reformas del 2007 y 2012. Pero esta necesidad está, a mi juicio, muy alejada del cainismo que domina entre nosotros. Hay que destrozar al adversario, algunos siendo incapaces de ver la viga en ojo propio y señalando la paja en ajeno, otros aparentando virginidad como si jamás hubiesen tenido responsabilidades políticas. Nos estamos equivocando y lo vamos a pagar caro. Cuando digo que lo vamos a pagar caro, no me refiero a los dirigentes políticos, también me refiero y me preocupa muchísimo más la sociedad. Los políticos nos estamos destrozando entre nosotros y lo hacemos sin piedad, sin distinguir la verdad de la falsedad. Poco importa si pensamos que perjudica al adversario, poco importa si pensamos que nos da votos, y no nos da a ninguno. Al contrario, nos resta, y a todos. Y frente a la política cainita, se va levantando una cortina cada vez más densa de populismo, atizada a su vez por algunos medios de comunicación. Las nuevas tecnologías en sí mismas significan un gran avance democrático, pero reducir la capacidad política a 140 caracteres es una barbaridad. Eso no es política. Política es diálogo, reconocer al adversario. Política es humildad y solo puede conseguirse reconociendo en el adversario. Estamos viendo cómo se destruye, cómo se vilipendia la aportación que muchos partidos han hecho a la libertad,
a la democracia y al progreso social de este país. Parece no valorarse en absoluto. ¿Soy partidario de la transparencia? Claro que sí. Después hablaré de ello. Pero da la sensación que todo lo orientamos a arrojar el adoquín a la cara del adversario, en afortunada expresión del periodista Fernando Onega. A ver quién publica el primero el patrimonio o las declaraciones de la renta, como pensando que si hay algún delincuente entre nosotros, el beneficio de su acción estará en la declaración de renta o en la declaración del patrimonio. A ver quién gana menos, a ver quién tiene menos, y nos equivocamos. ¿O es que se cree que la política tiene que ser reservada para los que no tienen nada, para los que han sido incapaces de ganarse la vida fuera de la política? Antes solo podían hacer política los que tenían patrimonio y ahora da la sensación que solo pueden hacerla los que no la tienen. ¿Es que hemos perdido el juicio? ¿De verdad creen que excelentes profesionales se alejan o no tengan intención alguna de servir a la red pública para no someterse a una nueva imposición? No tiene importancia alguna. La sociedad espera y exige de nosotros que seamos eficaces en la gestión de sus intereses. Espera una honestidad que no se demuestra con la declaración de la renta. Espera transparencia. Quiere saber cómo se gasta hasta el último céntimo de euro. Cierto que es que hay crisis política y que no hay democracia sana con política enferma. Como cierto es que corrupción e ineficacia son hoy un cóctel exclusivo. Pero solo hay una manera de combatirlo: con más democracia, con más política, no con más populismos. La política es noble y necesaria, y muchos, seguro, con muchísimos errores, la entendemos como un servicio a la sociedad. Esta ha de ser y ha de confiar en los políticos y nosotros en la sociedad. ¿Qué hacer, pues, ante esta realidad? Estos días hay muchas polémicas en el debate político sobre esta cuestión. Se polemiza qué hacer sobre los imputados. ¿Tienen que dimitir? ¿Todos son iguales? ¿Hay que esperar el procesamiento? ¿Por qué, en lugar de lanzarnos armas arrojadizas, no nos sentamos en una mesa, dialogamos, nos ponemos de acuerdo y lo que acordemos lo aplicamos todos? Acordemos también acabar con la actual legislación electoral, caduca. Por tanto, estamos, señor presidente, dispuestos al diálogo que usted proponía esta mañana en medidas y con medidas de transparencia. No olvide que en Cataluña el presidente de la Generalitat y las instituciones más importantes están trabajando en esta línea. Hay que aprovechar, y acabo, señor presidente, agradeciendo una vez más su benevolencia, la ley de transparencia para abordarla de todas las administraciones, todas las instituciones, desde la más alta a la menor, los partidos, asociaciones, sindicatos, entidades que reciban dinero público. Aprovecharla, como señalaba un artículo en el diario El País, Juan Navarro, Cremades, Ontiveiro, Seviña y Solchaga, para regular los denominados lobbies como derecho fundamental que tienen los representantes de la sociedad civil y las empresas para trasladar sus intereses y recabar información. Debemos acordar también un buen funcionamiento de la justicia como instrumento fundamental, tanto en el ámbito de la seguridad jurídica económica como en el de la seguridad de las personas o en el de la corrupción. Por una razón o por otra, por no haberla dotado de medios suficientes, la Administración de Justicia no siempre puede seguir el paso de las demandas de la sociedad. Necesitamos también respuestas claras de la acción de Gobierno a todos los niveles. ¿Cuántas acusaciones se han formulado en base a una unidad de la policía bajo silencio del Gobierno? En algún caso, con declaraciones incluso hirientes de alguno de sus miembros. Caiga quien caiga, señor presidente, luz y taquígrafos, no silencios que alimenten un supuesto teórico juego sucio o que permitan impunidad de la repugnante acción, remarco, repugnante acción de espionaje. Nos estamos jugando el futuro, insisto. Señor Durán, ya igualá usted al señor Rubalcaba. Acabo y así estaremos en paz y lo recortaré en la réplica. No temo por él, temo que la incapacidad o el ánimo de destrucción de unos contra otros acabe destruyendo la democracia. El sistema es necesariamente y perfectamente mejorable, pero la democracia solo puede ser sustituida por más democracia. Sustituir democracia por populismo puede ser rentable para algunos a corto plazo, pero gravísimo para todos a medio y largo plazo. No nos equivoquemos, señorías, no nos equivoquemos, señor presidente. Muchas gracias.